105 Enlace, la más deportiva de la ciudad, continuando después de un periplo futbolístico que aún no termina, ¿no? Con un deportista al lado mío, el doctor Elber Sarmiento, es portero. Elber jugaba en Estudiantes, yo jugaba en ULA, hace muchos años, ¿no? Ya eso no nos queda, sino el recuerdo. Para hablar hoy de medicina del deporte y hablar algo muy frecuentemente que sucede de manera rutinaria y casi compleja, que es lesiones deportivas. Bienvenido, Elber, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes. Gracias, doctor Walter. Gracias a 94.5 otra vez por acá. Y bueno, no, encantado de estar aquí y hablar un poquito de todo lo que trata de lesiones deportivas. Y de verdad que ahorita que estamos pasando por esta época de fútbol, que tenemos la Eurocopa y la Copa América, de verdad que ayer fue un juego bastante importante, de bastante tensión. Y bueno, gracias y bueno. Sí, para presentar a Elber, médico, traumatólogo, ortopedista, egresor de nuestra Universidad Los Andes. Completamos 187 años, no he graduado, ¿no? De fundó 187, especialista en eso, con un diplomado en fisiología del deporte y es deportista profesional. ¿Qué es la medicina del deporte, Elber? ¿Qué es la medicina del deporte? Porque hay muchas ramas dentro del campo médico y ya aún hay deportólogos, hay nutrólogos deportistas, hay entrenadores a trocha y a mocha. Pero en sí, tú practicas mucho eso porque como deportista y con un diplomado que tienes en fisiología del deporte, ¿cómo definirías tú un médico deportólogo que para mí es básico que también sea traumatólogo y ortopedista? Bueno, mire, la medicina del deporte es aquella ciencia que se encarga netamente a tratar las lesiones en los deportistas. ¿Ok? Existen muchas lesiones a través del aparato locomotor. En el aparato locomotor existen muchas lesiones, pero las lesiones que ocurren en los deportistas son lesiones en algún momento más severas. ¿Por qué? Porque son, en este caso, a veces atletas de alta competencia, donde la exigencia es muchísimo mayor. Entonces las lesiones son a veces diferentes y necesitan de un tratamiento diferente. Tú necesitas recuperar a un deportista de la manera más rápida posible para que se vuelva a reincorporar a su vida diaria, al deporte, que es lo importante. Entonces la medicina deportiva se encarga de eso, de tratar todo tipo de lesiones que ocurren en el aparato locomotor en los deportistas. En los tiempos, esto va a ser como un champú, ¿no? Champú en mi tierra, Colombia, es como una mezcla, una ensalada de frutas. Vamos a hablar de todo un poquito y ahí, pues, Elber, lo conozco hace muchos años, desde que jugamos. Él es en un equipo, yo en el azul, él en el rojo. La pregunta es siguiente, ¿cuál es la edad? Bueno, cuando nosotros jugamos al fútbol de manera profesional, profesional porque éramos becados de la universidad y era una entradita que entraba ahí para adicional. Y después no se retira uno porque ya empieza la necesidad de comer y de tener casa propia. Una pregunta que a mí siempre me suena mucho. ¿A qué edad debe un padre inducir al niño a un deporte? ¿Y cuál es menos traumático? ¿Cuál es más llevable o generalmente ver el talento de él? Y sobre todo, ¿a qué edad? Porque es que yo veo con mucha preocupación que el fútbol es mi deporte, el tuyo favorito. Sí. Igual tú haces spinning, yo hago pesa, hago caminata. Seguimos en esto, todavía seguimos en esto, con menos insistencia que antes, porque evidentemente los años no pasan solos. ¿Qué tiene que hacer un padre para que su hijo se incluya en el deporte, le interese el deporte? ¿Y cuál es el deporte preferido y sobre todo a qué edad? Porque es que yo veo con mucha frecuencia que el niño se obliga de los 6 años a jugar, vamos a hablar de fútbol, de volante. ¿A qué edad recomiendas tú que el niño empiece ese desarrollo de masa muscular, de ocio también? Porque es que el deporte no solamente desarrolla el músculo, sino una personalidad igual. Bueno, mire, ahorita me está pasando actualmente con mi hijo menor. Mi hijo menor tiene 5 años. Y ya está jugando fútbol. Pero ¿por qué lo escogió? ¿Porque tú lo induciste? No, porque le gusta el fútbol. Lo contrario con mi otro hijo que tiene 10 años y comenzó también a ir al fútbol desde muy temprana edad, a los 4 años, y no le gustó el fútbol. Y no le gustó el fútbol y ya. ¿Por qué? Porque no le llamaba la atención. A Mateo, que es mi hijo menor, sí le llamó la atención, pero me estaba pasando lo siguiente, que yo lo empecé a llevar muy pequeñito, tenía 3 añitos y medio. ¿No es muy precoz? Y era muy precoz. De verdad que fue una equivocación, porque de repente uno, como le gusta el fútbol, sí, uno lo lleva más que todo a la parte de que se divierta, de que se distraiga. Y eso es lo que sucede, ¿no? El fútbol a esa edad es un deporte. Cuando uno comienza a llevar a los niños a esa edad, uno lo lleva es para que se distraigan.
distraiga, para que se divierta. No hay que tú vas a jugar delantero, no hay posición, ni táctica, nada de eso. Nada. ¿Qué pasó con Mateo? Que al principio, cuando yo lo llevaba a él por el clima, tengo calor, no quiero, ya después yo le decía vamos al fútbol y ya no quería. Pasaron 8 meses, Mateo creció porque los niños crecen muy rápido y después Mateo me reclamaba, ¿por qué tú no me llevas al fútbol? Actualmente está jugando fútbol, ya más o menos se empieza a orientar, pero sigue en su etapa porque está en esa categoría de divertirse. Ya a partir de los 6 años ya ellos empiezan a tener una autonomía y ya les empieza a gustar. O sea, ¿qué es la edad que tú recomiendas para que el infante o el preescolar? Acuérdense que en medicina se habla de recién nacido, de preescolar, escolar. Preescolar antes de los 7 años, escolar 7 a 14. Más o menos la pregunta era orientada a eso. ¿A qué edad recomiendas tú y llevarlo y que el niño escoja? Porque es que definitivamente aquí el papá es el que escoge y aparece la frustración. No, bueno, ya eso está establecido. En la Federación Venezolana de Fútbol, en lo que es la parte de la Conmebol, ya está establecido de que la categoría es, aparte de la categoría, la menor categoría es la sub-6. Entonces son los niños menores de 6 años. Entonces son los niños que abarcan de 4 años y medio, 5, hasta antes de cumplir 6 años. Esa es la edad donde el niño va, donde se va a divertir, donde empieza a gustarle el deporte. En este caso, en el fútbol. En otros deportes es completamente diferente. Hay deportes donde se tiene que esperar mucho más tiempo. Mi otra hija practica gimnasia y mi hija está practicando gimnasia desde los 3 años. Por cierto, hace poco estuvimos en Medellín en una competencia internacional y la delegación de Venezuela, que fue de la Escuela Paz y Vida, que fue de acá del Vigía, trajimos muy buenos resultados. Esa escuela tiene fama a nivel latinoamericano. Mi hija. Yo creo que el segundo periplo que hacen por Colombia, hace 2 años también fueron a Medellín y le fue muy bien. Sí, el año que viene creo que la competencia va a ser en Panamá. Y mi hija ganó medalla de bronce, tiene 6 añitos, iba por ser habilidades y ganó medalla de bronce. Y tenemos niñas muy buenas. Tenemos una niña que en su edad, en 8 y 9 años, ganó 5 medallas. Fue primer lugar en 3 disciplinas: en salto, en barras asimétricas, en piso fue segundo lugar y creo que en salto fue tercer lugar. O sea, se ganó 5 medallas, fue la supercampeona en ese campeonato. Entonces ya en la gimnasia es diferente, porque la gimnasia, entre más pequeña la niña entre, empieza a mejorar su parte de elasticidad, su parte de flexibilidad, y la gimnasia es un deporte que tiene un corto tiempo. Sí, es un corto tiempo. Entonces eso va a depender. O sea, ahí va, quiero entender, porque el programa es para la gente. Uno puede entender, que dependiendo del deporte es más o menos precoz o más o menos tardío. Por ejemplo, la natación es de muy corta duración también. Tal vez el fútbol salta aquí la talanquera, el fútbol, tanto fútbol, soccer, el nuestro, como el fútbol americano, y el béisbol, son lo más largo, ¿no? Pero entonces lo recomendable es que dependiendo la actividad, el tipo de ejercicio, se escoja previo balance del entrenador. Sí, eso depende del entrenador. El entrenador debe prepararse también desde ese punto de vista. No solamente ser entrenador es el que dirige, que le den patadas a la pelota, ¿no? El entrenador tiene que tener conocimientos de la parte deportiva y de la parte de la formación desde el punto de vista del jugador. Desde comienza. Ahorita estamos en dos. En la Eurocopa tenemos los 2 extremos. Sí. Tenemos un muchachito de 16 años que es Yamil Yamal, que es un fenómeno. Y tenemos el otro extremo, que es Pepe, 42 años, sí, y jugó con Portugal la Copa América y estuvo a la par de cualquier delantero de cualquiera otro de los demás países. Entonces eso va a depender, eso también depende de la evolución, del cuidado, de muchas cosas. A eso voy, Elber. Para la genética, entendiendo, y voy a aclarar 2 términos para los oyentes. Una cosa es genética y otra cosa es familiar. La genética, cuando usted viene condicionado por un código genético para hacer algo, y los familiares donde se conviene el núcleo familiar para hacer algo. ¿Qué es más importante en esa escogencia y en ese... vamos a hablar primero de los niños, y de que el niño sea la genética. Genéticamente, tú fuiste un jugador de alto nivel, yo lo fui también. No, de alto nivel no, ahí. Tampoco jugamos del Real Madrid, pero sí fuimos deportistas de competición. ¿Eso viene más condicionado por la naturaleza o por la formación como tal?
Es que, mire, hay algo que hay que tener en cuenta. Hay algo que es innato. Sí, Messi, Ronaldo, la técnica. Que traen cosas innatas. Y los nadadores. Que son en cualquier deporte, ¿no? En todos los deportes. Pero también hay que tener claro que la constancia y la dedicación pueden llegar a lograr también la excelencia. Que eso es lo que en algún momento tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Hay aquellas personas que tienen algo innato en el deporte y que entrenen o no entrenen, viéndolo desde ese punto de vista, siempre van a ser buenos. Que igual, ¿no? Con eso no quiero decir que Messi no entrena, que Cristiano son personas que entrenan 10 veces más de lo que puede entrenar otro. Y todos los nadadores. Igualito en otros deportes. Igual los beisbolistas. Pero entonces uno tiene que, como del punto de vista genético, eso forma una parte muy importante. ¿En qué sentido? En que dicen que el hijo de gato caza ratones. Eso siempre va por ahí porque la genética es algo que está dentro de nuestro cuerpo y es nuestro código de lo que vamos a hacer. Pero de la parte familiar, siempre que exista o no exista el apoyo desde el punto de vista familiar, y la motivación. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Nosotros tenemos mucho talento en cualquier deporte, cualquier deporte, tenista, nadadores, gimnastas, futbolistas, beisbolistas, que somos una mata de hacer el mismo fútbol hoy día, de hacer beisbolistas. La selección de Copa América también, que es un racimo de jugadores que nadie conocía, ¿no? Usted se pone a ver cuántos jugadores estuvieron en la selección Venezuela que hacen vida en la liga local. Otra pregunta, Elber. O sea, ya sabemos que genéticamente uno viene codificado. O sea, hay algo innato de nacimiento, pero que se conforma con el ambiente familiar. Otra pregunta, y esto tal vez no le va a gustar a mucha gente que trabaja. ¿Hay la capacidad científica en nuestro distrito, en nuestro municipio Libertadores Mérida, Alberto Adriani, para formar ese tipo de categorías menores? Es una pregunta brava, ¿no? Porque aquí puede molestar más de uno, pero a mí sí me preocupa esto porque pues uno hace ultrasonido de partes blandas y ve lesiones que ahora vamos a hablar de eso. Después que quiero hacer esta introducción para que metiendo a la gente en el cuento. ¿Hay suficiente capacidad científica y preparatoria a nivel de autoridad para enseñar aquí las diferentes disciplinas o todavía falta algo? Yo creo que, como usted dice, es algo bastante difícil, ¿no? Pero tenemos que ser realistas, ¿no? Nosotros, con todo y el potencial que tenemos desde el punto de vista de deportistas, nos falta mucho lo que es la parte logística, lo que es la parte de indumentaria. Bueno, viéndolo desde el punto de vista hay varias escuelas, hablando de fútbol aquí en el Vigía, que tratan y hacen, y hemos sacado jugadores que han estado fuera. Ahorita la noticia última, Alberto Peñaranda, que ya ha jugado en varios equipos en Europa, viene a jugar acá otra vez a Sudamérica, va a jugar con el Bucaramanga, y así como ojalá se acomode. Así como él, muchos. Bueno, aquí tenemos un muchacho de Parquechama en el Deportivo Cali que acaba de ser vendido al Brujas de Bélgica en 1.1 millones de euros. No, nosotros tenemos mucho. Ahí a la escuela de Parquechama. Aquí hace falta. O sea, nos falta ahí. Sí, nos falta. O sea, nos falta en realidad crear la escuela con todos los parámetros que se necesitan para no solamente que sea uno o dos jugadores, que sean muchos. Es que salta a la vista. En cualquier otro país nosotros vemos que ya tenemos escuelas de grandes equipos que están en otros países y que nos prestan toda la atención y todo el apoyo. Los coaches vienen a ver los jugadores de fútbol, de béisbol, de basquetbol aquí a Venezuela. Bueno, vamos a un corte y regresamos ya con el tema después de la introducción, donde Elber asume que la edad es cualquiera mientras el niño esté orientado y tenga la capacidad para determinar deporte. Vamos a un corte musical y comercial y regresamos con la segunda parte de las muchas partes. Vamos a hablar hoy de medicina del deporte, que ya se tocó, y ahora vamos a tocar específicamente lo que son las lecciones deportivas.